Hallelujah. A paz du Señor, everyone. The peace of the Lord, everyone. Gloria bendiga. God bless you. A su nombre, To his name, Cristo. Jesus. It's wonderful to be back in Paraguay. Es un placer poder estar nuevamente aquí en Paraguay este fin de semana. I give honor to Pastor Marcos. Le doy honor también al pastor Marcos All of these representations of different churches that's present here tonight. y a todas las representaciones de diferentes congregaciones de esta noche. I have enjoyed the last 4.5 hours of the singing. Me he gozado en las 4 horas y media de alabando a Dios. The orchestra music is very beautiful. El orquestra está muy hermoso. The band, wonderful to work with them again. La banda también, muchísimas gracias por estar aquí. And I know that you Paraguayans, you don't get in much of a hurry. Y yo sé que ustedes los de Paraguay no se apuran tanto. And that's okay, Y eso está bien. because we're here for one purpose. Porque hemos venido aquí con un tan solo propósito. Because the Lord is here. Porque el Señor está aquí. I want to stay here as long as God's here. Yo quiero estar aquí mientras que el Señor esté aquí. And as long as the Lord is in this Y building, mientras que nuestro Señor esté aquí en este edificio, I want to entertain the presence of the Lord. yo quiero adorar la presencia del Señor. You remember what happened to the man Jacob? ¿Tú te acuerdas qué le pasó al hombre Jacob? Jacob said, I seen angels descending and ascending on a ladder. Jacob dijo, yo veo ángeles descendiendo y subiendo en una escalera. And I woke up the next morning Y me amanecí al día siguiente. and I said to myself, Y yo dije hacia dentro de sí, surely the presence of the Lord was in this place. ciertamente la presencia del Señor está en este lugar. But I did not recognize it. Pero yo no lo sabía. I think the greatest tragedy of all could be tonight Creo que la peor tragedia puede ser esta noche. is that the presence of God has been right before us. De que la presencia del Señor ha estado enfrente de And we nosotros. miss the presence of the Lord Y hemos pasado por alto la presencia de when Dios. God was right at hand. Cuando Dios ha estado enfrente de And so I'm nosotros. going to ask the Holy Ghost tonight Y le pediré al Santo Espíritu to anoint me to preach His word que me unja para predicar su palabra. and to speak the word of God with Y boldness. para que predique su palabra con certeza. I'm going to believe that God is going to give us victory in this altar tonight. Creo a Dios que nos dará victoria en este altar. It's been wonderful to be with two of my very close friends, best friends, Pastor Jimmy Milliken Ha sido un placer y de poder reunirnos con el pastor Jimmy Milliken and Pastor Ashley. y también el pastor Ashley. Appreciate them traveling. Aprecio por viajar conmigo. Brother Andrew as Mi well, hermano Andrew por igual. to interpret for me again here in De poder Paraguay. interpretarme aquí en Paraguay. Take your Bibles tonight to the book of 2 Samuel chapter number 9. Coja su Biblia, vamos allá al libro de Segunda de Samuel capítulo 9. 2 Samuel chapter number 9. Libro de Segunda de Samuel capítulo 9. I believe God's going to give us victory around here tonight. Creo que el Señor nos va a dar victoria en esta noche. I looked over here at Pastor Alejandro a few moments ago. Yo vi al pastor Alejandro hace unos momentos atrás I seen Brother Alejandro jumping, y vi al hermano Alejandro saltando. and I said to myself, Y yo dije dentro de sí, it was worth coming this 6,000 miles. valió la pena viajar por mucha distancia. See Pastor Alejandro jumping for the joy of the Holy De que Ghost. él esté brincando ante la presencia del Señor. He's from Argentina, Él es de Argentina. and the Holy Ghost has been brought to Y el Paraguay. Espíritu Santo de Dios ha venido también para Paraguay. And I just know the Holy Ghost is for you, Y yo sé que el Espíritu Santo es para ti. just like it's for these men up Como here. así como son para estos hermanos que están acá. 2 Samuel chapter number 9. Libro de Segunda de Samuel, I want to capítulo read 9. in verse number 1. Quiero leerles en el verso 1. And David said, is there yet any that is left of the house of Saul, Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl that I may show him kindness for Jonathan's sake? a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. And when they had called him unto David, the king said unto him, art thou Ziba? And he said, thy servant is he. Al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. And the king said, is there not yet any of the house of Saul that I may show the kindness of God unto him?
Y el rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. And Ziba said unto the king, Y Siba respondió al rey: Jonathan hath yet a son which is lame on his feet. aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. And the king said unto him, Where is he? Y entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? And Ziba said unto the king, Y Siba respondió al rey: Behold, he is in the house of Machir, the son of Amiel, in Lodebar. he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Verse number 13 will conclude our reading tonight. En verso 13 concluiremos la lectura para hoy. After David the king sends out a coalition to fetch this man named Mephibosheth. Después que David envía a Siba para buscar a este hombre llamado Mefiboset, And the Bible says, y la Biblia dice: So Mephibosheth dwelt in Jerusalem, y moraba Mefiboset en Jerusalén, for he did eat continually at the king's table, porque comía siempre a la mesa del rey, and was lame on both his feet. y estaba lisiado de ambos pies. I'd like to speak to us tonight on the topic, Quiero predicarle bajo el tema wounded feet. pieses heridos. You may be seated. Thank you for standing for the Puede reading. tomar su asiento. Muchas gracias por la reverencia a la palabra del Señor. It has been some 20 years since that fateful day had arrived. Ha sido aproximadamente 20 años antes que sucediera ese día. As news began to spread through the little village town, Mientras que la noticia se iba regando en esa comunidad, up on Mount Gilboa, en aquel monte Gilboa, there Saul has fought his final battle. allí Saúl peleó su última batalla. King Saul and his son Jonathan has been warring with the archers. Saúl y su hijo Jonatán estaban batallando en aquella guerra. King Saul was one that knew how to yield and use the sword greatly. Saúl era alguien que sabía cómo usar las armas y sobre todo la espada. But at the end of Saul's life, Pero al final de la vida de Saúl, we find that it was ultimately the archers encontramos que eran los escuderos that would injure Saul so greatly. que le hirió a tanto a Saúl, As Saul was able to fight with the sword, de tal manera que aún podía pelear con la he espada, was not able to withstand the arrows de que ya no podía estar de pie enfrente de los dardos that was flying in his que direction. venía en contra de su dirección. As Saul receives a great wound in his body, Mientras que Saúl recibe una gran herida en su cuerpo, he hears the news that his son Jonathan, who has been fighting in this él de fight, repente escucha la noticia que su hijo Jonatán también estaba en la has batalla, also been struck by the en archers. el cual también fue herido por los escuderos, And Jonathan has died. y Jonatán había muerto. Saul, realizing the grim reality of what is about to happen, Saúl se da de cuenta de este gran momento que iba a suceder, falls upon his own sword to his death. que de tal manera que él comienza y cae la espada y si él se mata. As the word begins to spread throughout the village next door, Mientras que la comunidad se da de cuenta de lo que estaba sucediendo en ese campamento, the king has died. el rey ha muerto. What about the king's son? Pero ¿qué tal con el hijo del rey? What about Jonathan? Did Jonathan survive? Pero ¿qué tal con Jonatán? ¿Será que sobrevivió? No, we're sorry to report to you No, desafortunadamente te reportamos a ti that both the king and the king's son has perished que ambos, el rey y el hijo del rey, han perecido in a moment of haste, en un momento trágico, in a moment of hurriedness. en un momento de apuros. A nurse picks up the next that is in line for the throne. La enfermera coge al próximo príncipe que está a punto de reinar. He is a young boy that is 5 years of age. Él es un niño de aproximadamente 5 años In her abilities, in her attempt y con su intención y con sus habilidades, to try to take this young prince Mephibosheth ella to safety, recogió a este príncipe Mefiboset as she is running through the village, mientras que ella va corriendo en esa aldea, trying to take Mephibosheth to a safe place. cogiendo a Mefiboset hacia la seguridad. This woman stumbles along the way, Esta mujer tropieza en el camino and she drops the crown prince y se le Mephibosheth. cae el próximo príncipe. Mephibosheth is dropped at 5 years of Y age. Mefiboset cae a la edad de 5 años de edad. It was a drop that was so great Era una caída que era tan grande that it caused this boy to become a crippled. que le causó que sus pies se quedaran lisados. They were not able to get him to a doctor in time. No le pudieron salvar su vida a un doctor
doctor a tiempo. Medical personnel was not able to attend to him in time. Los doctores no pudieron librarle sus pies a tiempo. Mephibosheth finds himself in a place Mefibosé se encuentra en un lugar where he is lame on both of his feet. donde él es lisiado de los dos pies. This child is a picture of innocence. Este niño es una imagen de inocencia. It is the picture of an innocent youth Es la imagen de una juventud inocente that does not yet have a will of its own, que no tiene su propia voluntad, but it has been taken advantage pero of. han sido abusados de esa voluntad. And this child Mephibosheth Y este niño Mefibosé has been crippled as a young ha lad. sido lisiado de sus dos pies I want to preach to us tonight. de una temprana edad, y por eso The truth of the matter is, quiero predicarles bajo el tema: every one of us at some point in our lives cada uno de nosotros algún dado tiempo de nuestras has vidas been dropped by someone else. hemos sido caídos de una persona. At some point in your De life, algún dado tiempo de su vida somebody has failed you. alguien te ha dejado tropezar. At some point in your youth, Algún dado tiempo de su juventud, I hate to say these words, no deseo decir estas palabras, but this is 2025. estamos en 2025 This is where reality sets y in. esta es la realidad de los tiempos que vivimos. There are young people that are sitting under the sound of my voice in this massive Jóvenes que auditorium, están aquí escuchando la voz de este auditorio, that your purity has been taken advantage que of, su pureza ha sido abusada, that it was against your will, que fue en contra de tu voluntad, and some sexual pervert has taken advantage a of your través de purity. un perverso que te abusó quizás My sexualmente. heart breaks for you. Me duele y me quebranta mi corazón por ti, I have watched a generation porque yo he visto una generación that has been dropped. que ha sido dejada caer, It is not always their fault. que nunca ha sido siempre su It culpa, is not always of their own doing. nunca ha sido siempre su propia voluntad. I want to preach tonight in defense of our young people. Quiero predicar en defensa de nuestros jóvenes, That I know that our youth have stumbled along life's de que way. yo sé que muchos de los jóvenes han tenido tropiezo en la vida. I know that young people have made bad decisions Yo for their sé que life. los jóvenes han tomado malas decisiones en su vida también, But I want you to understand, pero quiero que ustedes you comprendan: are still in the safe place here in this church. tú todavía estás en el mejor lugar en la casa del Señor, Because you are in this meeting this porque weekend, estás hoy en esta reunión este fin de semana. you are in a safe place. Estás en un lugar seguro. This is a place where the blood of Jesus Este is. es el lugar donde está la sangre del Cordero. This is a place where healing can Este happen. es el lugar donde la sanidad es a cabo. This is a place that we can stand up straight. Este es un lugar donde nos paramos firmes. It doesn't matter what has happened to No you. importa lo que te haya acontecido a ti. It does not matter who has taken advantage No of you. importa quién ha abusado de ti. The truth of the matter is La verdad de la realidad that es God is still for you. que Dios está todavía para ti. That the blood of Jesus is still for La you. sangre de Cristo está para ti disponible. The nail-scarred hands of the Lord is still reaching for you. Aquel que fue clavado en la cruz está And I'm disponible telling para you ti. tonight in this building, Te digo hoy en este edificio this is the safe que place. este es el lugar seguro. And this is the best place Este es el lugar mejor we can bring our youth que to. podemos tener nosotros en la juventud. I know that there are young people that have struggled in life. Yo sé que hay jóvenes aquí que han batallado en su vida. I know that there have been young people Yo sé que hay jóvenes that have yielded to temptations of this que han world. batallado con las tentaciones de este mundo. I know that they have taken a drink when they shouldn't have Yo taken sé a que drink. ellos han tomado una bebida alcohólica cuando no han tenido que tomar una I bebida. know that there's young men right now in this Yo building sé que hay jovencitos varones en este edificio that has looked at pornography when they should not be que han looking at visto pornography. pornografía cuando no han visto que tenían que ver pornografía. I know that there's young ladies in this building Yo sé que tonight hay jovencitas también en este edificio that should have never texted that picture to that boy. que nunca hubieran tocado a aquel muchacho. But I want you to understand, Pero yo quiero que tú comprendas I algo. would rather you be in this building right Yo now prefiero que estemos aquí en este edificio, with your wounded leg ustedes con sus pies and lisiados with your wounded spirit y con un espíritu herido, than to be in a barroom somewhere in estar Del Este. en una cantina en Ciudad del Este. I would rather our youth be here in this meeting Yo this prefiero que weekend la juventud esté aquí en este fin de semana, than to be at the drug dealer's house que esté tonight. en el punto de drogas allá en la calle. I know that there is a struggle upon Yo us. sé que tenemos una batalla en
Mephibosheth tonight Esta figura Mefiboset is a picture of the youth, esa es la imagen de la juventud de hoy, a young boy de un joven that had a great future ahead of him. tenía un buen futuro hacia el frente de él. I can see in my mind's eye Puedo ver en mi imaginación as Mephibosheth was just a little child que cuando Mefiboset era solamente un niño going pequeño, into the throne room of his grandfather Saul cuando él entraba en el trono de su abuelo Saúl, and maybe putting on the crown of the king. y él quizás se ponía aquella corona del rey, And Saul would look at little y Mephibosheth Saúl miraba a su nieto Mefiboset and would say, y Mephibosheth, le decía: Mefiboset, one day algún día you will be the king of Israel. tú serás el rey de Israel. This young man had a promising Este future ahead of niño him. tenía una promesa que le esperaba en el futuro. This young man could have been the next great restorer of revival in Israel. Este niño podía ser el próximo restauración del avivamiento de Israel. This young man had unlimited potential. Este niño tenía propósito grande y sin And I want límites. to speak to every young person in this Por building. lo tanto, quiero hablarle a cada joven que me está escuchando en el edificio. You have a great future Usted tiene un lindo if you futuro. will live for God. Si usted se dedica a servir a Dios, Your future is bright ahead of you. su futuro será brillante enfrente de ti. Mephibosheth has a great future ahead of him. Mefiboset tenía un futuro brillante. One day he dreamed Algún día él soñaba of what it will be like de lo que sería to have all the servants in Israel de tener todas las tierras de that Israel, is there at his beckoning call. de que él podía ver. He dreams of the day Él soñaba del día that he can lead Israel in worship. de que él podía llevar al pueblo de Israel Maybe you're conducirlo, here in this auditorium adorar al Señor. and you have dreamed Quizás usted aquí en esta auditorio ha soñado of being the next great singer, de siendo el próximo adorador, or you have dreams o ha soñado of being the next great preacher o siendo el próximo gran that predicador travels all over this que world. viaja por todas partes de este mundo. Your potential has no limits. Sus potenciales no tienen Your límites. potential has no boundaries at all. Tus potenciales no tienen ninguna frontera. But somewhere in your Pero life, alguna parte de tu vida somebody has picked you up alguien te ha cogido and has dropped you. y te ha botado. And now Y ahora tú has sido lisiado. I'm speaking to people right now in this room Yo le vengo a hablar a alguien en este edificio that the enemy of our soul que el enemigo de nuestras almas has crippled this generation. ha lisiado esta generación. He has crippled this generation with addictions. Ha lisiado esta generación con adicciones. He has crippled this generation with spirits of perversion. Ha lisiado esta generación con espíritu de He perversiones. has crippled this generation Ha lisiado esta by generación trying to destroy their minds. tratando de depravar sus And mentes. there's young people that are sitting in this room right now Adolescentes, jóvenes que están sentados aquí, that you are on the edge. de que tú estás hacia el punto del borde. You've got one foot in Tú tienes un pie and adentro another foot out. y tú tienes un pie afuera. Your body is in this building, Tu cuerpo está aquí en el edificio, but your mind is somewhere pero else. tu mente está a otro lugar. The enemy of our El soul enemigo de nuestras almas is trying to cripple the generation ahead of tratando de us. lisiar la generación que está presente. Let me tell you why the devil wants to cripple this Déjame generation. decirte por qué quiere lisiar esta generación. It's because he knows Es porque él sabe if he can stop what we feel in this building que si tonight, puede detener a aquellos que están sintiendo esto, if he can stop young people si puede detener a la juventud from receiving sanctification que recibiendo la and santificación receiving the y baptism of the Holy recibiendo Ghost, el bautismo del Espíritu Santo, that he can stop the revival that's ahead. él puede detener al avivamiento que se But acerca. I have come to declare Pero yo vengo a that declararles let this generation que de esta be a generación holy generation. sea una generación santa, This generation que esta be generación a generation of the fire of the Holy sea Ghost. una generación del Espíritu Santo y Let this fuego, generation que esta generación have the Spirit of God inside of el them. fuego del Espíritu Santo dentro That de there ellos. is no devil strong enough No hay diablo fuerte y potente to hinder what God que detenga lo que Dios va a hacer con nosotros. The enemy knew El enemigo sabía, if I can cripple their legs, si yo puedo lisiarle los pies, there will be no preachers in the days ahead. ya no habrán predicadores en los días que se If acercan. I can wound them so greatly, Si yo los puedo herir de tal manera they will never feel like
espiritual. is crippled on both of his feet. Era lisiado de los dos pies And they carry him outside of town. y lo cargan fuera de la ciudad. He goes and he lives in a house Él va y vive en una casa that he never does own. donde él nunca es el dueño de esa casa. He lives in a place called Lodabar, Vive en un lugar llamado Lodebar. which is a place that means Es un lugar que significa there is nothing green that's growing. no hay nada de verde que está creciendo. There's no farmland in No Lodabar. hay vegetación, no hay tierra verde en el Lodebar. It's a place that means there is no communication. Es un lugar que significa que no hay comunicación. There was no word that got to No Lodabar. hay palabra ni mensaje que entraba en Lodebar. Nobody ever heard from anybody else living in Nadie Lodabar. escuchaba de lo que había en Lodebar. There was no cell phone abilities. No había ninguna conexión de teléfonos en Lodebar Call into que Lodabar. podía comunicarse en Because Lodebar. when you went to Que Lodabar, cuando entrabas en Lodebar, you never escaped Lodabar. nunca podías salir de Lodebar. Let me tell us right now Déjame decirles that the devil que Satán will do his best hará lo posible to lock this generation up de cautivar a esta generación in a place en un lugar that nobody can get to que them. nadie puede entrar hacia ellos, Nobody can preach to nadie them. le puede predicar a ellos. There's no church in No hay Lodabar. iglesia en Lodebar, There's no worship in no hay Lodabar. oraciones ni cántico en The Lodebar. devil brings you there to kill El you. diablo te lleva ahí para matarte. Is that where you're living at? ¿Será que usted está viviendo ahí en Lodebar? Are you living in a place ¿Será que usted está viviendo en un lugar where's the Spirit of God? donde el Espíritu de Dios, Where's the presence of God? donde se cuestiona y dice, ¿dónde está la presencia del Señor? Mephibosheth looks at his legs, Mefiboset se mira hacia sus piernas realizes I can never get out. y se da de cuenta, yo no puedo salir de esta I will condición. always be stuck Siempre living like estaré this. estancado de esta condición. I should have been the king, Si yo hubiera sido el rey, but somebody dropped me. pero alguien a mí me dejó I caer. should have been a preacher, Hubiera sido un predicador, but somebody dropped me. pero alguien me votó. I should have been singing in the choir, Hubiera estado cantando en el coro, but somebody dropped pero me. alguien me votó. I've been wounded. Yo he sido herido, I've become bitter. me he hecho yo amargo, I've become overwhelmed. me he puesto afligido, I've become me addicted. he puesto adictivo And I'll never get out of this y place. nunca voy a poder salir de este lugar. I grew up with a young man Yo crecí con un joven in the church that I grew up in. en la congregación donde yo crecí. Brother Jimmy Milliken that's here with me tonight. El hermano Jimmy Milliken que está aquí con He nosotros. preached at our church many, many Él years. vino a mi congregación a predicarlo hace muchos When años. I was just a child. Cuando yo era pequeño, como un And I año. sat where you sit at Yo tonight. estaba ahí sentado donde usted está sentado hoy. We had over 20 preachers in that church at one time. Esa noche tuvimos más de 20 predicadores en esa noche. There was a young man that went to our church. Había un joven que llegó al servicio esa noche Such a promising future. que tenía un futuro bien He potente. was a talented young Era man. un joven muy talentoso. He could get up behind the Él pulpit. podía ponerse detrás del púlpito And he could put such a great thought together. y él podía armar un buen pensamiento, un He sermón. could preach with the anointing of the Holy Ghost. Podía predicar bajo la unción del Señor. He got married Él se casó and had a child. y tuvo un hijo. And it looked like all of this future was bright for Y al this young man. parecer su futuro todo estaba brillante. But something happened to him Pero algo le pasó a él. that he began to turn his back Que él comenzó a dar su on espalda the call of God. hacia el llamado del Let Señor. me tell young people right now, this Déjame house, decirle hacia la juventud en esta noche. the worst thing you can do La peor cosa que usted puede hacer is when the devil knocks on your door. cuando el diablo te toca tu puerta. You begin to listen to what he Comienza says. a escuchar lo que él te dice. You're headed down a dark pathway. Si le presta atención, That's why the Bible tells vas a us, un lugar oscuro. submit yourselves Por to eso God dice la palabra, someteos pues a Dios and resist the devil. y resistir al diablo. Resist the devil. Resistir al diablo. This young man, however, Este joven did not resist the pull of Satan. no pudo resistir las trampas del maligno. He went from preaching in a pulpit Él salió de predicar en un púlpito, to becoming an alcoholic convirtiéndose en un alcohólico inside of a saloon somewhere. dentro de una barra. His legs become crippled. Sus pies se comenzaron a ponerse lisiados. We would try to communicate with him. Tratábamos de comunicarnos con él. There was no lines of communication.
communication Ya no open. había comunicación que pudiéramos hablar con él. He moved 600 kilometers away from where Se he movió 600 kilómetros de donde nosotros vivíamos. while he was inside of a room one night. Porque él estaba en una habitación en una noche. His wife had left him. Su esposa la había dejado. He was not allowed to see his child anymore. Él no podía ver sus hijos más nada. He was sitting in a room all by Él himself. estaba sentado en una habitación solamente. He Él had a bottle of Jack Daniels whiskey in one hand, tenía una botella de Jack Daniels whisky. and he had a pistol in the other Y hand. tenía una pistola en la otra mano. He would take a drink Y cogió un trago. and look at the bullets in Y the gun. miró las balas de la pistola. He would take a drink Y cogió otro trago. and then look at the bullets in the Miró gun. otra vez la bala de la And pistola. the devil was telling him, Satán le decía a él: "You will never escape now. tú nunca podrás escapar ahora. Look at your life. Mira tu vida. Your life is no good. Tu vida no sirve para nada. Nobody can find you. Nadie te puede encontrar. Your legs have been Tus crippled. pies han sido lisiados. Nobody can communicate Nadie with se you. puede comunicar contigo. Go ahead. Ve, dale, Take that gun, coge el arma, put it at your ponle en head, tu cabeza and pull the trigger. y dispara. There's people in this room Hay gente que están aquí en este edificio hoy that the devil has told the same thing to que you Satanás le ha dicho en la misma cuento, because you have been wounded. porque tú has sido herido, Your legs have been crippled. tus pies han sido lisiados. You can't escape this in your own strength and your own power. Te dice que no puedes escapar con tu propia fuerza y tu propio poder. He said, I would take a drink, Y él dijo: voy a and tomar then I un would look at trago. this gun, Y él miró la pistola, listening to the devil in one y ear escuchando al enemigo en un oído. as I was getting ready to take my Y life. mientras que me acercaba a quitar mi vida, He said, all of a sudden, cuenta él que de repente I felt the presence yo sentí la presencia of something I had not felt in many de years. una presencia que nunca había sentido de hace muchos años. He said, somewhere in that room, Él dijo: a algún lado de una esquina I de la had every habitación, door in that house locked, yo tenía todas las puertas trancadas, but I felt the presence of something pero yo sentí la presencia de algo into that room que entró en esa habitación. that I did not even have to open the door No era for. necesidad para que le abriera la puerta. He said it was a feeling Él dijo: era un sentir that I had when I used to preach the word of que yo God sentía cuando predicaba la palabra de Dios. that came inside of my room, Que vino a mi habitación and I felt the Holy Spirit y speak yo to me sentí el Espíritu Santo de Dios and hablarme. say to me, Y me dijo a mí: I don't want you to die like this. yo no quiero que tú perezcas así. I have come that you might Yo live. he venido a darte vida. He said, I put the gun down, Dios, yo dejé la pistola, la puse por un lado. threw the liquor out the window, Tiré el licor para afuera de la and ventana. I fell on my Y me knees, arrodillé en mis and rodillas. I realized Y yo me di de cuenta: God's word Dios y su palabra get to me. me puede alcanzar. It doesn't matter where No I am. importa dónde me encuentre yo. It No doesn't matter where you're at right importa now. dónde tú te encuentres hoy. David the king sent the Cuando el word. rey David envió la palabra, The word goes la forward. palabra fue a I buscar. said the word goes La forward. palabra está en búsqueda. It can go to a barroom. Puede ir hacia una barra. It can go to a prostitute's Puede ir house. hacia el prostíbulo. It can go to a saloon Puede ir somewhere. hacia un salón When the word of the Lord is donde la spoken, palabra de Dios es thank God predicada. it can get to me. La palabra me alcanzó también a mí. I don't know where you're at in this building, Yo no sé en qué sección usted se encuentra hoy, or if you're listening right now on camera, o si usted está escuchando detrás de la cámara, but hear the word of the Lord. pero escucha la palabra del Señor. You don't have to die like this, Tú no tienes que morir así, because the word of the king has been sent forth. porque la palabra del rey ha sido enviada. And where the word of the king is, Donde la palabra del rey es enviada, there is power. allí hay poder. I said there is power. Allí hay poder. There's power in Jesus. Allí hay poder en Jesús. Power in God's word. Hay poder en la palabra de Dios. There's power to save. Hay poder para salvación. Hay poder en Dios. There's power to bring you out. Hay poder para sacar Where de the ti. word is,
Who wounded you? ¿Y quién lo lastimó? ¿Quién lo hirió a usted? But I have come to tell you, Pero yo le vengo a decirle a usted, it doesn't matter who has wounded you. no importa quién te ha hecho heridas en el pasado. All that matters right now Lo único que importa en este momento is the one that can heal es you. aquel que te puede sanarte a ti. I said the one that can heal your broken Es heart. aquel que puede restaurar ese corazón The quebrantado. one that can mend your broken Aquel spirit. que puede remendar tu espíritu. The one that can take that wound Aquel que puede coger esa that you herida have been walking around que with tú in has life. estado caminando en tu vida. There is one in this building right now Uno en este edificio aquí that has that que authority, tiene la autoridad, and he has the medicine necessary tiene la medicina that necesaria. he can heal every hurt. Él puede sanar toda herida. He can heal every wrong. Él puede sanar todo error del He pasado. can heal crippled feet. Él puede sanar lo deslizado de los pies. He can strengthen you up. Él te puede levantar y fortalecerte. He can set your feet on a rock. Él te puede poner sobre peña. And he can establish your Y te calling. puede establecer tu vida. There is a God in Hay Paraguay un Dios aquí en that Paraguay is able to heal the wound que tiene poder para sanar todas of this heridas entire nation. de toda esta nación completa. There is the power of God El poder de Dios that is able to heal. que tiene poder para I said it's able to heal. que puede sanar, It's able to que heal. puede sanarte. Something has been nipping and biting at your feet. Algo ha estado estorbando, estancando tus pies. Paul said, when I would do good, Pablo dijo, cuando yo quiero hacer el bien, evil is present with me. el mal se me presenta a mí. I tried to live right. Trato de vivir una manera I justa. tried to do the right Yo thing. trato de hacer la justicia But para I Dios. could feel something Pero siento algo that was biting at my que heel. me está tratando de morder. What was it? ¿Y qué era? The Bible said in Genesis 3 and 15 La Biblia dice en Génesis capítulo 3 verso 15 that I will put enmity between thee que and the yo woman, pondré enemistad entre la serpiente y la mujer. you and the serpent. Tú y la mujer. He is going to bite your heel. Él te morderá al calcañar. But there will come one Pero vendrá uno that will crush que his. aplastará su cabeza. Boy, I feel like preaching right now. Ahora ya sí siento de predicar. I know it's getting late. Yo sé que ya estamos muy tarde. I feel my helper Pero stepping yo siento right la now. unción ahora. When Adam sinned in the Garden of Eden, Cuando pecó Adán dentro del huerto del Edén, it was the serpent era la serpiente that bit the heel que mordió el calcañar of the first man, Adam. del primer hombre. And Adam fell to Y the ground, Adán cayó al suelo and he could not get y up. no se podía levantar. And the serpent went La around, serpiente comenzó a andar, slithering his way through comenzó a time. andar y a esconderse And dentro de los tiempos. he came to the man of faith, Abraham, Llegó hacia el hombre Abraham and he bit the heel of y mordió Abraham. el calcañar a Abraham. And Abraham had
Nuevamente comenzó a morder. He bit the whole nation of Israel so bad Mordió a la nación completa de Israel. that they would spend 70 years in Babylonian captivity. Ellos estaban por 70 años cautivos en la tierra de Babilonia. The venom of that viper was so El strong veneno de esa víbora era tan fuerte that they took their musical instruments que ellos cogieron sus instrumentos and they hung them on the willow trees. y ellos los colgaron en un árbol. And they said, sorry, Y ellos dijeron, discúlpame, the serpent bit us so hard, pero me mordió la serpiente. wounded our feet so great Tanto que nos mordió nuestros pies. that we don't sing the Lord's song Ya anymore. no la cantamos a Dios más. But my Bible tells me Pero mi Biblia me dice when Ezekiel went to the valley of dry bones cuando Ezequiel llegó al valle de los huesos secos and he looked at a group of people y él miró hacia un grupo de that personas had wounded feet, que tenían pies they heridos, had a foot over here, tenía un pie por allá, they had a foot over un pie there, por acá, they had one back un there, pie allá atrás, and they had one over un there. pie allá. But Ezekiel said, Pero Ezequiel dijo, hear ye the word. la palabra de Dios. I've come to Paraguay tonight Yo he venido a Paraguay hoy to preach the message of Ezekiel. a predicarte el sermón de Ezequiel. Paraguay, Paraguay, hear ye the word escucha la of the palabra Lord. del Señor. The wind is blowing again. El viento está soplando. I said the wind of the Holy El Ghost viento está soplando. is blowing El again. soplo del Espíritu There will be an army y habrá un ejército stands on their que feet se le pone again. de pie de nuevo. As the serpent wound its way through Que time, la serpiente se giraba dentro de los tiempos and 4,000 years had passed, y por 4,000 años habían pasado. it bit Abraham, the father of faith. Mordió a Abraham, el padre de la fe. It bit David, the man after God's own heart. Le mordió a David, el hombre conforme al corazón del Señor. It bit Mephibosheth, to where he could Mordió not walk. también a Mefibosé, que no podía caminar. But the day had come Pero el día había llegado when the fullness of time had arrived. cuando el tiempo de la completación That what was promised in Genesis 3 and 15, que había sido prometido en Génesis capítulo 3, feet el pie that had walked the shores que tenía cicatrices, of heaven above, o el pie que estaba encima del cielo y de la tierra, feet that had walked on streets of gold, pies que habían caminado encima de las calles de oro del cielo, looked down at humanity, miró bajo hacia la humanidad and he watched as the serpent bit this y one, miró como perdió la serpiente a este and he bit that one, y mordió a aquel and he bit that y one, mordió a aquel and all of a sudden, y de repente Jesus Christ said, Jesucristo dijo, it's time now tiempo ahora for my feet que mis pies to come to earth. bajen a la tierra. And Jesus Christ, Y Jesucristo, the feet of purity, el pie de la pureza, the one that was with God in the beginning. aquel que estaba a la diestra de Dios Padre del principio. In the beginning was the Word, En el principio es el and the verbo, Word was with y el God, verbo era la palabra, and the Word was la God. palabra era Dios. Now his feet Y ahora su pie come to Bethlehem shore, bajó hacia la tierra and he walked amongst y us, comenzó a caminar en medio de and nosotros. he walked amongst Y us, comenzó en medio de nosotros and he talked with us, y habló con nosotros and he felt the same burdens we y sintió feel, la misma carga de nosotros. and he felt the same peer pressure Sintió that las you mismas feel, presiones que usted y yo sentimos. and he walked in Paraguay, Y caminó también en and Paraguay, he walked through Argentina, y caminó en Argentina, and he walked over this y world, caminó en este mundo and he realized y se dio the cuenta only way el único that I can redeem que man puede redimir al hombre is that my feet es con mis pies must be wounded. de ser heridos. He walked into Jairus' house, Él llegó a la casa de Jairo and precious feet hacia los pies preciosos that walked to the bed of that daughter, y fue caminando a esa niña, rose that daughter from the levantó la hija del Jairo de esa cama. those precious feet. Esos pies preciosos When the disciples got in a storm in Galilee, que cuando los discípulos estaban en una tormenta en Galilea, while the winds and the waves was por los contrary, vientos y por la marea que se levantaba en contra de ellos, those precious
precious feet of the Savior, esos pies tan preciosos del Salvador, decided to step out on the water. decidió salirse hacia el mar And he walked on y the water. comenzó a caminar sobre el mar. He didn't swim in the Él water. no nadó en el mar, He walked on él the water. caminó sobre el mar. The feet of our God En los pies de nuestro walks Dios upon the waves. camina sobre el mar. If you're here in this building right Si tú now, estás aquí en este if edificio, you feel like the waves are above your head, siente que el mar se está levantando, I've come to tell te you vengo a decirte, that look around. mírate alrededor. Jesus is walking Jesucristo está on the caminando storms of your world. en la tormenta tuya. Feet that walked Pies que caminaron to the cemetery where Lazarus was. hacia el cementerio donde estaba Lázaro. And as Jesus stood Y mientras Cristo se and detuvo cried with a loud voice, y clamó a gran voz, Lazarus, come forth. Lázaro, sal fuera. Lazarus jumped up out of the grave Lázaro salió de la tumba and walked back home with Jesus. y volvió caminando con Jesucristo a la casa. Jesus walked into Jerusalem. Jesucristo caminó hacia Jerusalén. And on that great day of the feast, Y ese gran día de la fiesta, those feet that stood above worlds above us, esos pies que estaban encima de los planetas y mundos, those feet that walked on the clouds of glory. esos pies que caminaron encima de las nubes de gloria. When Jesus came to Jerusalem, Cuando Jesucristo llegó a Jerusalén, he realized the only way se dio de cuenta que la única manera for me to heal the wounded feet of Mephibosheth, para que yo pudiera sanar los pies lisiados de mi Mefibosé the wounded feet of David, y los pies lisiados de también de David and the wounded feet of y Abraham, los pies lisiados también de Abraham and the wounded youth of y Paraguay. también la juventud lisiada de Paraguay. It's my feet must Es now a be través wounded. que mis pies también sean lisiados. As Jesus Mientras que Cristo went to Pilate's judgment hall, llegó hacia la casa de Pilato, and there they took the cat of nine tails, allí comenzaron a latigarle and they beat the back of our y Savior, le dieron golpes tras la espalda de nuestro Salvador and 273 lacerations, y le dieron 250 heridas, wounds in his body, heridas en su cuerpo. began to pour forth blood. Sangre de esas heridas comenzaron a salir. Jesus would have over 5,000 wounds in the crucifixion. En total de la crucifixión fueron más de 5,000 heridas. And as they placed the cross upon his Y shoulders, cuando le pusieron la cruz pesada en su hombro, there those feet of the Savior y ahí esos pies del Salvador marched towards the hill of Golgotha. marchó hacia el monte de arriba. It was not a march in defeat. It was not a march in defeat. Ya no era en una marcha para la derrota, But it was going to be a march of victory. era una marcha hacia la victoria. There will be victory over sin. Habrá victoria encima del pecado. There will be power over the serpent. Habrá poder encima de la serpiente. As Jesus got to Golgotha Cuando Cristo llegó a Gólgota, and they laid his body upon the cross, pusieron su cuerpo en aquella cruz. and a soldier on this side Un soldado hacia este lado beat his head Dios mío, martillar su mano and went through this hand. y entró aquel clavo en su mano. They beat his Y head comenzaron a golpear y comenzaban a golpear and a nail went through that hand. y otro clavo entró en la otra mano And then they put his precious feet, y luego juntaron sus dos pies preciosos, one over top of the other, uno encima del otro, and they took a great big spike, y cogieron una gran espina and with a hammer in one y hand, con martillo en una mano those soldiers began to beat y the feet comenzaron a martillar los pies del maestro, of the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. What was about to happen? Eso es lo que iba a suceder. Jesus was about to bear our wounds. Jesucristo iba a llevar nuestras heridas, He was about to take every sorrowful spirit, iba a llevar todo espíritu de aflicción, every crippling spirit todo espíritu de lisiamiento that had weighed down generations before que ha estado lisiando generaciones en el pasado, and has destroyed generations since. que ha destruido generaciones anteriores. Jesus' feet Los pies de Jesús become wounded for me. comenzaron a ser heridos por mí. You see, the reason they nailed Jesus to the cross ¿Sabe que la razón que ellos clavaron a Jesús en la cruz was so Jesus would let the world know, era para que el mundo supiese? I'm not going to run from the wounds. Yo no voy a
It is finished. Consumado es. The disciples watch in horror Los discípulos viendo aquel terror, as the blood drips out of his que la body. sangre comienza a ser derramada por su cuerpo. And Pastor Marcos, they watch Pastor Marcos, ellos miraban as they remove the body from the cross. de cómo ellos removían el cuerpo de la cruz And they take his body into the grave. y cogieron el cuerpo y la llevaron a una tumba And they roll a stone across the y grave. pusieron una piedra grande en esa tumba. Will there ever be any crushing victory now for the people of God? Que todavía habrá victoria para el pueblo de Dios. Will the promise of Genesis ever come true? ¿Será que se cumplió la promesa de Génesis? Jesus has died. Jesucristo ha muerto. There's a tomb that he's in. Hay una tumba en la cual él está. There's a rock that is over the Hay grave. una piedra que lo detiene a salir. He lays there on Friday night. Él está ahí acostado el viernes de la noche. He lays there on Se Saturday night. acuesta el sábado también en la noche. But there was something that was about to happen. Pero había algo que estaba a punto de suceder. Sunday morning, En el domingo en esa mañana, the feet of Jesus los pies de Jesús was about to step out of the iba a grave. salir de la tumba. And he was about to put his foot Iba a poner su pie. and he was going to once and for all Lo iba a hacer por una vez para siempre. crush the head. Pisar la cabeza. Crush the head of Satan. Pisar la cabeza de Crush the Satanás. head of sin. La cabeza del pecado. Crush the head of La addiction. cabeza de la adicción. Crush the head of La power. cabeza del diablo. Devil once and for all. Somebody right now Alguien esta noche ought to stand to your feet. se ha de poner de pie. Stand to your feet right now. De pie de esta noche. And someone needs to take their Y foot. alguien tiene que levantarse And they need to crush y comenzar a the pisar head of the devil. la cabeza de Satanás. Crush the head of the devil. Digo, pisa la Jesus has given us victory Jesús nos ha dado victorias through his wounded feet. a través de sus pies heridos. The reason that Mephibosheth can come back to the king's house La razón que Mefiboset pudo regresar a la casa real is because the king es porque el rey has crushed había destruido the head of the destroyer la cabeza del destructor that has wounded generation after que generation. ha herido generación tras generación. And the reason right now Y la razón de hoy that I know you can live again que yo sé que usted puede volver a vivir is because Jesus es porque Jesucristo allowed his feet to be wounded, permitió que sus pies se fuesen heridos that he could identify para que él se pudiera identificar with the wounds that you carry in your heart las right now. heridas que usted carga en su corazón en este momento. There is a Savior that is in this Hay building un Salvador en este edificio that has been acquainted with our grief. que sabe lo que es pasar nuestras And he aflicciones has borne our sorrows. y él ha llevado nuestras heridas y aflicciones. His feet was wounded Por el cambio de sus pies que fueron so heridos I could walk again. para que yo pudiera caminar otra vez. Well, I feel the Lord here right now. Yo siento la presencia del Señor. The last time the disciples seen Jesus, La última vez que los discípulos vieron a Jesús, they seen a wounded Jesus. ellos vieron a un Jesucristo herido, Wounds in his hands, heridas en sus manos, wounds on his head, heridas en su cabeza, wounds on his feet. heridas en sus pies también. But whenever the disciples, for fear of the Jews, was hiding in a room, Pero los discípulos, por miedo de los judíos, estaban escondidos en una habitación. Jesus walked into the room. Jesucristo apareció en esa habitación And Thomas said, y Tomás dijo: Jesus, Jesús, last time I seen you, la última vez que yo te vi a ti it was just 3 days ago. era solamente 3 días atrás. And you were wounded Tú estabas herido so great that you de died. tal manera que te mataron, que moriste. But Jesus would say, Pero Jesucristo dijo: Thomas, Tomás, behold my hands. he aquí mis manos,
What once was a wound Lo que un día era una herida, is now just a scar ahora solamente es una cicatriz. because of the empty tomb. Por causa de la tumba que está vacía, Healing has taken place. la sanidad ha comenzado. And it's because of our resurrected Savior Y es por la resurrección de nuestro Salvador that there is resurrection power que hay poder de resurrección that can heal your wounds que tonight. puede sanar sus heridas en esta noche. Father, I ask right now, Padre, te damos gracias, Señor. in the name of Jesus, Te pedimos en el nombre de Jesús. if there be one soul in this house Si habrá alguien aquí en esta casa that has been wounded by the bite of the snake, que han sido mordidos por el veneno de la serpiente, I ask, Lord, yo te pido, Señor, that you point their que eyes tú pongas, que dirijas sus vistas to an empty tomb hacia la tumba que está vacía, where resurrection power donde el poder de la resurrección come into their life puede llegar hacia sus vidas, and can heal them of all their pueda wounds. sanar de todas esas heridas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. If there's anybody here in this building right now that wants to accept Jesus, Habrá alguien aquí en este edificio que desea aceptar a Jesucristo. I'm going to invite you to this altar. Quiero que usted